Primera de Juan, capítulo 4. Esta es una lectura paralela de la predicación. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 hasta el 21 vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Bueno, muy buenos días a todos, hermanos. Muy contentos de estar aquí con vosotros el Domingo de Resurrección. Como decía antes Anselmo, nosotros cada día de nuestra vida recordamos su muerte y su resurrección, pero todos los domingos también. Y cuando hacemos la Cena del Señor estamos recordando y siempre acabamos diciendo hasta que Él vuelva, ¿no? Bien, pues vemos cómo el mundo y las religiones dedican días concretos de su vida a recordar, dentro del cristianismo, cosas que para los que hemos creído en el Señor como Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo, es una realidad cada día de nuestra vida, no en momentos esporádicos de nuestro caminar por este mundo. Entonces estos días que ves las procesiones, que ves los sacrificios que hace la gente andando descalza y todo este tipo de cosas, por un lado me entristecía y por otro lado casi que me hacía entre una especie de pena y alegría, en el sentido de decir, qué cosa más ridícula, ¿no? Paseando aquí los ídolos. Bueno, la cuestión es que nosotros tenemos un amigo en Blanes que se ha apuntado a los
a los romanos. Y no es creyente ni nada, pero bueno, él se viste de romano para estas fiestas y participa en las procesiones y hace rutas por el pueblo, ahí en Blanes. Y yo hablo con él, ¿no? A veces le comento y digo, no, yo lo hago por una cosa folclórica, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente lo hace por eso, es una cosa folclórica. Y en ese tipo de folclorismo ya entra al final una especie de afición, ¿no? Como el aficionado al fútbol, al Barça, al Madrid, al Sevilla, al Betis o al Español, y se emocionan cuando gana y lloran cuando no pueden ganar. Y de la misma manera veíamos gente que lloraba porque no habían podido sacar al ídolo a pasear por el pueblo, ¿no? En algunas ciudades de España. 2 años sin poder salir y este año que podemos salir llueve. Y al mismo tiempo dices, qué ridículo, ¿no? O sea, si Dios es el soberano y Dios es Dios, y tú crees que estás sirviendo a Dios haciendo todo esto, ¿no te da que pensar que lleves 2 años sin poder sacar a pasear el ídolo y que hoy que puedes llueva? Pues no. O sea, vemos esa ceguera, ¿no? del corazón del hombre, ¿no? Que viendo algo tan evidente como eso, siguen en su idolatría. Bien, hoy teníamos un pasaje que, aunque hoy es Domingo de Resurrección y en algunas iglesias hoy se habla precisamente de la resurrección, nosotros vamos a hablar del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos, que para nosotros no es algo tenebroso, ni horrible, ni de miedo. Al revés, para nosotros que creemos que Cristo es el Rey, que como hablábamos ahora, murió, resucitó y ascendió a los cielos, el fin de los tiempos es aquel día en el cual nuestro Rey volverá. Nuestro Rey volverá. Y este mundo de maldad, de tinieblas, de oscuridad y de pecado y rebeldía contra Dios será juzgado y desaparecerá. Y al mismo tiempo habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia. Y su iglesia reformada, transformada, glorificada, juntamente con Cristo, viviremos eternamente, realzando y exaltando las maravillas de aquel Dios que es invisible, pero que se hará visible a través de su Hijo Jesucristo, cabeza de la iglesia, y su esposa, su cuerpo, su iglesia. Y dice que toda la creación angelical está esperando ese día glorioso. Pero no solamente la creación angelical, sino toda la creación está esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo y nosotros con Él. Eso nos tiene que dar gozo, consuelo en medio de las dificultades de la vida. Los textos que he elegido es de una serie que estoy haciendo de Primera de Pedro. Y he escogido estos 2 versículos de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8, que si los tenéis, si alguien me puede traer agua, por favor. Lo sé porque a medida que vaya hablando voy a necesitar y prefiero tenerla ya aquí. Y nos dice así, Primera de Pedro 4, versos 7 y 8, que por descontado no están desconectados de todo lo que dice antes. Y haremos mención a lo que dice a lo largo de esta epístola el apóstol Pedro a estos hombres y mujeres que estaban expatriados, que estaban dispersos, de la dispersión, de los cuales habían muchos gentiles conversos al judaísmo, y que cuando el Señor cuando Pedro predica el Evangelio, muchos se convierten y luego vuelven a sus lugares de origen. Sabéis que habían partos, medos, elamitas, judíos, algunos de raza y nacimiento, y otros conversos, y que bajaban a Jerusalén a adorar. Y en esa época en la cual Pedro predica el Evangelio y que el Evangelio desciende sobre muchos y muchos son convertidos, bueno, luego vuelven a sus... Muchas gracias, Agustín. Muchos ya vuelven a sus tierras, y en esta carta de Primera de Pedro está dirigida a todos estos. Ya digo, la mayoría podían ser judíos, pero muchos eran gentiles, paganos, que se habían convertido al judaísmo y que el Espíritu de Dios había caído sobre ellos y eran creyentes en el Mesías. Bien, aquí el apóstol Pedro les habla, después de muchas grandes verdades que hay en esta epístola, aquí me centraré en estos 2 versículos 7 y 8, que dice así:
mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice la Reina Valera, y la Biblia textual, la Biblia Peshitta, la Biblia de las Américas, dice cubre, porque el amor cubre multitud de pecados. Luego en el sermón hablaremos de estas dos interpretaciones y que las dos son válidas, tanto cubrirá como cubre, pero yo me extenderé más en ese cubrir. Bien, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Estamos hablando de 2000 y pico de años atrás. Ya el apóstol Pedro les está diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros, intermitentemente a lo largo de la historia de la humanidad, cuando vienen problemas, guerras, dificultades, cuando la maldad aflora de una manera exagerada, decimos, el fin de los tiempos se acerca. Pero Pedro ya estaba diciendo, hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esto es importante que lo tengamos muy presente, que la actitud de la Iglesia del Señor a lo largo de todos los tiempos, tarde más o menos el Señor en venir, es de estar preparados. De estar preparados. De hecho, la mayoría de nosotros cuando conocimos al Señor estábamos pensando que el Señor vendría ya, ¿o no? Muchos, que han pasado en algunos casos 40, 50, 70, el Señor no ha venido aún. ¿Y qué? También nos avisó el Señor en ese sentido. El día y la hora no lo sabe nadie, pero vosotros velad, estad preparados, porque cualquier día puede venir el Señor. Nosotros nos equivocamos cuando, hombre, hay guerras, fíjate qué mal está todo, uy, ahora se ha levantado uy, ahora el Putin, uy, el Gorbachev, uy, el no sé cuántos, uy, Hitler, uy, el Saddam Hussein. Y siempre salen voces que apuntan a un hombre que se levanta en contra de Dios. Napoleón también fue un anticristo, y así a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el Señor no dice, fijaros en el malo. Dice, fijaros en el bueno, en el Rey, que ha dicho que va a volver y que se cumplirá, que ha de volver. Y esa es la actitud que tiene que tener la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasan los conflictos parece que bajamos otra vez la guardia. Parece que empezamos otra vez a vivir de una manera, digamos, como dice el Señor, a las 10 vírgenes, adormecidos, porque como el Señor tarda en llegar, y no ha venido en este reemplazo de dificultades que están sucediendo en la humanidad, bueno, seguimos viviendo otra vez como si... No olvidemos que el Señor, cuando habla en Mateo de la circunstancia pronta de su venida, dice que unas estaban casándose y dándose en casamiento, otros estaban arando, otros estaban moliendo el trigo. O sea, digamos una vida bastante normal, ¿no? Aunque a lo largo de la historia la gente en medio de las guerras se ha casado y se ha cosechado porque había que comer. Pero nosotros a veces nos planteamos una perspectiva siniestra de estas de ciencia ficción, ¿no? Uy, esto ahora sí, ahora sí, ahora sí que viene el Señor. Y luego, por la gracia común de Dios, eso pasa y parece que todo vuelve a la normalidad. Pues no nos debería de afectar eso a nosotros. Nosotros, vaya al mundo viento en popa, a toda vela, y todo sea alegría y jolgorio, pensad aquello que dice el Señor. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. O sea, que a veces son cosas que parece que se contradicen, ¿no? Y dice, todo está muy mal, el Señor viene ya. Y en cambio dice, cuando digan paz y seguridad, la humanidad diga, todo va bien, lo hemos conseguido un mundo feliz, hemos conseguido un mundo sin Dios y todo va bien. Entonces vendrá destrucción repentina. Pero ni una cosa ni la otra nos tiene que afectar. Lo que nos tiene que tener en esa actitud que en el mismo pasaje dice, es que el Señor ha prometido que va a volver y que estemos preparados. Al margen de lo que pase en nuestro entorno, en nuestra propia vida y en el mundo entero. Vaya bien o vaya mal, el Señor ha dicho que va a venir. Y eso es lo que nos tiene que mover, ¿no? Entonces,
Romanos 13, 12, os voy a leer unos cuantos textos bíblicos que hablan de lo mismo que Pedro está aquí diciendo, que yo os estoy diciendo, y no centrarnos en lo que esté pasando en la situación que hay en el mundo, ¿no? Dice Romanos 13, 11 y 12, nos dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Pablo le dice eso a los romanos en aquella época, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Fíjate que aquí es lo que nos pone en contraposiciones. Se acerca el día. Preocuparos no tanto de lo que está pasando en el mundo, sino que lo que está pasando en nuestras propias vidas. ¿Nos estamos vistiendo realmente del ropaje de santidad? ¿Nos estamos despojando del viejo hombre y de todo lo que conlleva? Porque esa es la función de ese estar velando, preparados, porque el Señor puede venir en cualquier momento. No de decir, bueno, ya me preocuparé más adelante, porque el objetivo de esa enseñanza del Señor, de que no sepamos el día ni la hora, es que estemos preparados, para que cuando Él venga nos encuentre preparados, no como las vírgenes que tenían las lámparas sin aceite, sino como aquellas que tenían el aceite y estaban guardando, esperando a que viniese el Señor. ¿Os acordáis, no? Las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Comparativamente con nosotros serían aquellos que dicen, llevamos ya 2000 y pico de años que dijo que vendría y no ha venido. Bueno, pues no pasa nada. Voy a seguir viviendo como vive la mayoría de la gente. Y de aquí dice, no durmamos como los demás, sino velemos. ¿Verdad? En Hebreos 10:25, vuelve a repetir, el escritor de Hebreos exhorta en la misma dirección. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Santiago consuela a los que estaban sufriendo también en esa época. Santiago capítulo 5, versos 8 y 9. Velad también vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante de la puerta. Está delante de la puerta, o sea, no más falta que abra y entre. En esa actitud, no es aquello de decir, oye, no lo ves porque estaba detrás de la puerta, pero es que nada más tiene que abrir la puerta y entrar. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que la palabra de Dios nos llama, a estar en esa actitud de preparación. Primera de Juan 2, 17 y 18. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Estaba hablando en aquella época, estábamos hablando del primer siglo. Bien, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? Velar con esa actitud expectante. Y esa ha sido la característica de todos los avivamientos que han habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Claro, dicen algunos, bueno, yo no creo en esto de los avivamientos porque en el principio, en los Hechos de los Apóstoles no vemos avivamientos. No, estaban todos avivados, no necesitaban avivarse. Ya estaban todos avivados, estaban en esa actitud expectante. El Señor puede venir ya. De hecho, fíjate que el apóstol tiene que reprender a algunos que hasta habían dejado de trabajar. Era tal la expectativa de que el Señor ya venía y decía, ¿pero para qué vamos a trabajar si el Señor ya viene? Vamos a dedicarnos a lo que realmente importa. Y el apóstol les dice, el Señor viene y puede venir en cualquier momento, pero aquí hay que trabajar. El que no trabaje, que no coma. Habían algunos que se dedicaban a fisgonear, a meterse en todas partes y no tenían sus jornales, ni el cuidado de sus familias, ni de las viudas, ni nada, porque el Señor ya viene. O sea, serían los dos extremos. Pero la actitud no era mala, el Señor viene ya. Lo malo es que se habían olvidado de las responsabilidades que conlleva el ser cristiano. No solamente es vivir, oh Señor, tú ya vienes. Hay que trabajar, hay que mantener, hay que cuidar a los hijos, hay que educar, hay que ser un beneficio para la sociedad en la que vivimos y todo eso hasta que el Señor venga. Entonces, yo aquí tenía algunas lecturas, pero como siempre sabéis que me alargo demasiado,
en Mateo 24, del 35 al 51, habla de este tema, ¿no?, del siervo fiel y prudente, y del otro que dice, mi Señor tarda en venir. Y como tarda en venir, pues poco a poco me descuido de mis tareas y de mis obligaciones. Y el caso de las 10 vírgenes que hablamos, que casi todos lo debéis conocer, y si no, es una recomendación que hagáis, ¿no? Está en Mateo 25, del 1 al 13. Bien, todas estas declaraciones y avisos deberían de picar a nuestra conciencia y picar a nuestro corazón, ¿no? Porque no están ahí por casualidad. El propio Señor Jesucristo los dice, velad, estaros al tanto. Pero bueno, ya habéis visto, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos pican en esa dirección. Aquellos de aquella época ya han pasado 2000 años desde entonces. Y ahora la palabra de Dios nos pica a nosotros y nos dice, hey, velad, velad, estad preparados, que el Señor puede venir en cualquier momento. La puerta se abre y está aquí, y te pilla como te pille. Claro, nosotros creemos en la seguridad de salvación, nosotros creemos en una salvación que nada ni nadie nos puede quitar. Pues también creemos en la responsabilidad del hombre. Y en ese sentido, ¿qué es la responsabilidad del hombre? Como hijo de Dios, anhelar y desear cada día ser más parecidos a aquel que nos ha lavado con su preciosa sangre y nos ha comprado para Él, no solamente para llevarnos al cielo, sino para hacernos cada día más y más parecidos a Él. Y ese debería ser nuestro anhelo. No solamente, bueno, un día iré al cielo, ¡qué bien! Y viviré en un cielo glorioso, perfecto, puro, donde no habrá maldad. Pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Serás un hombre, una mujer perfecto, puro? Dios ha dicho que sí, pero también te ha dicho que te preocupes, que te despojes del viejo hombre, de la vieja mujer, que te revistas del nuevo conforme al carácter de Cristo. Y en este capítulo 4, donde está en este versículo 7 y 8, dice así, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, no de que suframos, como estos que iban estos días pegándose y otros les iban picando la espalda, o iban descalzos o de rodillas, o iban haciéndose sacrificios. No, no, fijaros, os explico. Puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, por vosotros, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ese es el objetivo. Que Cristo ha padecido en la carne para que nosotros terminemos con el pecado. Para que nosotros, por la victoria que Él ha hecho en la cruz del Calvario, terminemos con el pecado. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice la palabra. También Juan dice, si alguno dice que no peca, miente. Ahora bien, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesáis vuestros pecados, Él es justo y fiel para limpiaros de todo pecado, pero también para arrancar toda maldad de nuestros corazones y de nuestras vidas. Ese es el objetivo del creyente, esperando que el Señor pueda venir en cualquier momento. De cuántas situaciones perversas, de cuántos pecados podríamos habernos librado si tuviésemos presente que el Señor podía venir en este preciso momento. Cuántas cosas que hemos hecho y hemos tenido que ir al Señor pidiéndole perdón, diciéndole que nos lavara, arrepentidos, nos podríamos haber librado si hubiésemos tenido la convicción de que el Señor podía venir en ese preciso momento. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y cuántas veces hemos tenido que llorar por haber entrado en caminos que nunca deberíamos haber entrado? ¿Verdad? Bien, pues para eso la palabra de Dios nos exhorta que estemos con esa actitud cada día de nuestra vida, esperando con alegría la venida de nuestro Señor y Salvador. Bien, aquí en este mismo versículo 7 nos dice, además de que hemos de estar con esa actitud, ¿no?, más el fin de todas las cosas se acerca, nos dice cómo debemos de estar preparados y qué carácter debemos de tener. Dice, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Dice una persona así, ¿no? Es muy sobrio, el hermano es muy sobrio. Buenos días.
No está hablando de eso. A veces tenemos ideas equivocadas de lo que es la sobriedad o de lo que es una persona reverente, ¿no? Ser sobrio quiere decir que es una persona que sabe a dónde va, que nada le desvía de su camino, que quiere llegar a donde está destinado a llegar. Lo contrario, para que lo veáis un poquito mejor, ¿qué es lo contrario de la sobriedad? La ebriedad, ¿no? Alguien que está ebrio. ¿Y qué hace alguien que está ebrio cuando quiere llegar a un sitio? Va dando tumbos, se va para aquí, se va para allá, va a coger una cosa, se le cae, ¿verdad? Bien, lo contrario de ebrio es ser sobrio, y en ese sentido no es que sea una persona rancia, una persona que no tiene alegría, que no tenga gozo. A veces, yo me acuerdo, yo cuando conocí el Evangelio, los que tenían que ser ancianos eran los más serios de la Iglesia. Los ancianos tenían que ser los más serios, porque eso era una demostración de sobriedad. Hay gente muy sosa por el mundo, hay gente muy fría por el mundo, y eso no quiere decir que sean sobrios. Quiere decir que son así. No es malo ser así. Tiene que haber de todo en la vida. Hay gente alegre, hay gente más tranquila, hay gente muy tímida, hay gente que enseguida te ríes con ellos. No es malo. Está hablando de algo que tiene que ver no tanto con el temperamento, sino con de dónde quiere uno llegar. En ese sentido, concretamente, estamos hablando de personas que se están revistiendo voluntaria y conscientemente cada vez más del carácter de Cristo. Y yo no veo a Cristo un hombre sosote no, al revés, los niños se les acercaban. ¿Los niños a quién se acercan normalmente? Conocéis niños, ¿no? ¿A quién se acercan normalmente los niños? ¿A alguien así que como una especie de estaquirot que da un poco de respeto y miedo? ¿O alguien que es como un niño, pero grande? Es como nosotros, es grande, pero es como nosotros, que no le importa tirarse por el suelo a jugar con ellos, que les hace bromas, que les hace reír, que si hace falta hacer payaso, ¿verdad? Está hablando de ese decir, oye, yo sé a dónde voy, yo sé que voy a mi patria celestial y nada me va a desviar de mi rumbo. El mundo puede correr hacia allí y yo sé que van mal, pero yo no me dejo arrastrar, yo voy hacia el cielo, hacia mi casa, hacia mi patria. Y en ese proceso, cada vez más, estoy anhelando y deseando ser un digno ciudadano del cielo. Un digno ciudadano del cielo. Y ese ser digno ciudadano del cielo es que cada día nos vamos a parecer más a aquel que nos ha hecho es nuestro hermano mayor y nos ha hecho suyos. Por nuestra unión con Él, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, por la palabra que va transformando nuestra mente, que los principios que gobiernan nuestra vida son los principios del reino de Dios y no los principios de este mundo. Eso es ser sobrios, esperando la venida del Señor, sabiendo que el fin de todas las cosas se acerca y que no vale la pena correr por aquello que este mundo corre y que le da el valor y la prioridad a todo aquello que va a desaparecer, que va a ser quemado, que va a ser destruido, no va a quedar ni un edificio, no va a quedar ni una mansión, ni un coche, ni nada, todo va a desaparecer, va a haber una nueva creación y nosotros dentro de esa nueva creación con cuerpos y almas gloriosos. ¿Vale la pena vivir sobriamente con eso en nuestros corazones y en nuestras mentes? ¿Verdad que sí? Bien, aquí sigue diciendo en este mismo versículo 7, velar, velar. Lo contrario de velar, ¿qué es? Dormir, ¿no? Dormir o velar. Y podemos estar despiertos y caminar, pero como si estuviésemos dormidos. Y ahí viene el estímulo que el apóstol nos da, velar, velar, estar en guardia. No os dejéis adormecer por los cantos de sirena de este mundo. No nos dejemos adormecer. Seamos en ese sentido como Ulises, ¿no? Tapones en los oídos y vendas en los ojos para todo aquello que nos ofrece este mundo. Toma y serás feliz. Lucha por esto y te daré la felicidad. No pierdas el tiempo con esas cosas de la iglesia. Velando en oración. Velando en oración. Velando en oración.
1 Tesalonicenses 5:16 nos vuelve a decir: por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, vamos viendo que no es Pedro, es Pablo, es Santiago, es Juan, que nos está diciendo: hey, cuidado, que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Pensad una cosa, hermanos. Los hermanos a los que fue dirigida esta epístola, y es una epístola universal, la epístola de Pedro son epístolas universales, o sea, si bien fueron dirigidas a una serie de hermanos, son universales. Aquellos hermanos, y el mismo escritor de la epístola, Pedro, padecieron mucho. Nerón ya estaba gobernando. Sabéis las atrocidades que hizo Nerón, ¿no? Que después de incendiar Roma, las películas estas que antiguas, estaba ahí cantando, ¿no? Yo creo que era un especulador inmobiliario. Dijo: esta ciudad es muy vieja, vamos a hacer aquí una mega nueva Roma. Y para eso tengo que suprimir todas estas callejuelas llenas de... Y a toda la población los sacamos, ahí les hacemos una ciudad aparte, pero Roma tiene que ser otra cosa. ¿Qué pasó? Que al final aquello duró años. El incendio eso duró años para apagaros. ¿Os podéis imaginar la que lió? Y os podéis imaginar cómo reaccionó al final el pueblo cuando dijeron: este es un loco, es un avaro inmoral. Le echó la culpa a los cristianos de haber quemado Roma. Bien, pues desde Nerón, que empiezan las persecuciones contra los cristianos en el año 67, no paró hasta el año 313. Estamos hablando casi de 3 siglos de persecuciones encarnizadas contra los cristianos, hermanos. No estamos hablando de que se te burlen, no estamos hablando de que tengamos que convivir con cosas que nos molestan. Estamos hablando de persecuciones encarnizadas. Y tenemos ahí a Domiciano en el año 81, a Trajano en el año 108, Marco Aurelio Antonio en el año 162, con Enzo Severo, 192 después de Cristo, Maximinio, 235 después de Cristo, Decio, 249 después de Cristo, Valeriano, 257 después de Cristo, Aureliano, 274 después de Cristo, Diocleciano, 303 después de Cristo. Todo ese tiempo fue persecución, muerte, circo, terrible. Y la iglesia crecía, y la iglesia crecía. Y centuriones romanos convertidos predicaban el evangelio a sus tropas. Y cientos de centuriones y de soldados, los mismos pretorianos que custodiaban a Pablo, ¿os acordáis? Muchos se convirtieron, dicen: el pretorio, el evangelio está corriendo. Claro, porque cada día tenía que tener soldados que le hacían como de guardianes. Y escuchaban las predicaciones del evangelio y escuchaban las clases, tenían que estar ahí presente. Y en el pretorio corría el evangelio. Bueno, pues muchos de estos, por no adorar al emperador, porque decían: no, yo sirvo a Roma, sirvo al imperio, intento extender la paz romana por todo el imperio y por todas las naciones de bárbaros. Pero mi Dios y mi Rey es Cristo, y no doblaré mi rodilla delante del emperador. Pues les cortaban la cabeza. Y así, ya os digo, 300 años. Durante todo ese periodo, la venida del Señor siempre estuvo que podía venir en cualquier momento y acabar con todo aquello. ¿Sabéis cuándo empezó el cristianismo a decaer? Cuando Constantino, en el año 313, dice: religión oficial del imperio, el cristianismo. A partir de ahí, que empieza la paz, digamos, hacia la iglesia, empieza la absorción de las diosas de la fertilidad, que a partir de ese momento se convierten en muchos casos en la Virgen María. Porque no olvidéis que la diosa de fertilidad era una mujer con un niño en brazos. Por eso hay tantas vírgenes por todas partes y aparecen tantas vírgenes, porque eran cultos idolátricos. Cuando aparece la Moreneta en Montserrat, era una zona de peregrinación de la Vía Augusta por toda la zona del Llobregat.
Y ahí aparece un ídolo con una mujer y un niño en brazos. Era la diosa de la fertilidad. Y todos esos dioses y diosecillos que hay, que se les llama San no sé qué, el patrón del pueblo y tal, no eran ni más ni menos que los ídolos que aquella gentes tenían. Y el imperio, al haber hecho religión oficial del imperio, lo que hace es absorber toda la cultura y religión pagana e introducirla dentro del cristianismo. Con lo cual el cristianismo se fue diluyendo en lo que luego conocemos que fue el catolicismo romano, en la que el emperador se convierte en el papa. Y el papa esgrime o adopta cabeza de la Iglesia y emperador. Y es ese sentido, conocemos lo que fue la historia luego de las grandes persecuciones de Roma, la Iglesia romana, contra la Reforma y contra todos aquellos que empezaron a decir no lo que vosotros digáis, sino lo que la Biblia dice. Bien, de 300 años de terribles persecuciones, esperando la venida del Señor y cada vez más creyentes, gente que iban al circo y veían cómo morían los cristianos y iban al Señor. Vivimos en paz, empezamos a dormir. ¿Que es que necesitamos ser perseguidos para ser hombres y mujeres fervientes? Hablaremos luego de ese ferviente amor. ¿Necesitamos persecución para vivir fervientes, amando a nuestro Dios y amándonos los unos a los otros? Porque parece que tristemente sea así. De hecho, el diablo, ¿a quién persigue? ¿Al cristiano dormido o al cristiano ferviente? ¿Cuándo tenéis problemas con las personas que conocéis? Cuando vivís, ya no cuando habláis, porque ya eso de hablar llega un momento que ya me conocéis, que muchas veces lo he dicho, más vale hablar poco y vivir mucho, lo que hablamos, que hablar mucho y vivir muy poco, porque damos un mal ejemplo, un mal testimonio, que más valdría que a veces callásemos. Pero si la cosa va compensada, que nuestras vidas reflejan el carácter amoroso de nuestro Dios, misericordioso, paciente, tierno, dulce, y al mismo tiempo predicamos la verdad, eso sí que es poderoso, pero eso genera conflictos también, genera conflictos, genera rechazo, genera que la gente diga, ya viene este, que cada vez que yo hago algo mal hecho, no es que me diga que lo estoy haciendo mal, pero con su manera de vivir me lo está diciendo. Entonces, aquí el Señor, a través de Pedro, nos está diciendo, ¿cuál es la actitud? Velar en oración. Y velar en oración nos está hablando de algo muy importante, y es que reconocemos nuestra dependencia de Dios. Reconocemos nuestra total y plena dependencia de Dios para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Podemos ser personas intelectualmente capacitadas, con gran conocimiento, pero si nuestra vida de oración es pobre, estamos diciendo que en el fondo somos autosuficientes. Todo lo contrario a lo que dice el Señor cuando dice, ¿quién es el primero en el reino de los cielos? Y pone un niño y dice, que sea como este. Y hay muchos que dicen, es que los niños son puros. No está diciendo eso el Señor. La palabra de Dios no se contradice. Todos nacemos en pecado, nuestros hijos también. Y de hecho los que hemos tenido hijos lo sabemos. ¡Mío! ¡Mío! No, que compártelo con los amiguitos. ¡Ah! Si nadie les ha enseñado a ser egoístas. ¿De dónde sale eso? Sale de dentro. Y los niños que le pegan a los padres cuando no quieren hacer algo y los ves que le están pegando y dices, si fuera un gigante te pondría una cara que parecerías un mapa. Es un niño, bueno, te pega así, no te hace daño, te ríes, pero si fuera un gigante, o sea, tuviese la edad que tiene mi hijo, pero pequeño, te arranca la cara. ¿De quién les ha enseñado a eso a los niños? Ya les sale de dentro. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, como este? Pues un niño lo que sí que está claro es que es dependiente y no se avergüenza de ser dependiente.
mamá, papá. No tiene vergüenza de ser dependiente. Pero nosotros parece que sí. Parece que nos avergüence ser dependientes de Dios. Parece que nos avergüence pedirle a Dios, Señor, ¿qué he de hacer? Muéstrame, enséñame en tu palabra. ¿Cómo he de organizar mi vida? ¿Cómo he de educar a mis hijos? ¿Cómo he de tratar a mi esposo o a mi esposa? ¿Cómo he de actuar delante de las injusticias de mi jefe? ¿O cómo he de ser un buen trabajador? Parece que nos avergüence. No, debemos de ser totalmente dependientes. La diferencia entre ser autónomos o autogobernados o ser teónomos, totalmente dependientes bajo la voluntad de Dios, es que nosotros nos rendimos. Y cuando algo no entendemos, la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero que están aquí para ti, para todos y cada uno de sus hijos, están aquí. Y eso es una mix-max o un tándem entre comer la palabra de Dios, que el mismo apóstol Pedro nos lo dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación, en ese ir siendo transformados, que nuestras mentes sean renovadas, que nuestros principios de vida sean los que Dios plasma en su palabra, que han de ser. Somos ciudadanos del cielo, estamos en este mundo y tenemos responsabilidades con este mundo, pero somos ciudadanos del cielo y hacia allí nos dirigimos. Y eso va transformando, pero no solo la lectura, sino también la oración, porque la oración nos lleva a esa dependencia real, consciente, voluntaria, de buscar la voluntad de Dios en oración. Ir a la palabra de Dios, decir, Señor, háblame, muéstrame las verdades que aquí contienen tu palabra. Puedo aprovechar todo lo que la Iglesia enseña en las escuelas dominicales, en las lecciones bíblicas. Puedo aprovechar todo aquello que tu Iglesia a lo largo de los siglos ha dejado preparado en confesiones de fe, catecismos doctrinales, sanos, puros, por los cuales muchos tuvieron que pagar en la hoguera, por defender esas verdades que la Iglesia romana había quitado de en medio, había aplastado y había silenciado. Y muchos, por defender esas verdades que están en las Escrituras y que se pusieron por escrito, murieron en la hoguera, para que nosotros, estas generaciones que hemos venido después, podamos beneficiarnos de todas esas enseñanzas que están ahí para nosotros, su Iglesia de hoy, y que las podamos transmitir a nuestros hijos si el Señor no viene antes. Pero esa es la responsabilidad de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Dice, bueno, aquí tienes la Biblia, sácalo todo. Y uno podría, si fuese el menester, sacar todas las verdades que ahí están. Pero ¿por qué no vamos a aprovechar todo aquello que la Iglesia del pasado ha dejado preparado para la Iglesia del ahora y del futuro? Sería como decir, hermanos, yo no necesito ningún don de ningún otro hermano, porque yo ya me basto solo, autosuficiente. Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado dones a la Iglesia. ¿Para qué? Para que todos nos enriquezcamos y crezcamos en un hombre a la imagen de Cristo, en madurez, en conocimiento, y eso los unos a los otros. No podemos decir, bueno, eso es de los pastores, para ellos. Yo con el domingo por la mañana, 4 cositas que me queden y ya está. No, todos tenemos esa responsabilidad. Es verdad que los pastores más, de llevarnos a todos a ese crecimiento en madurez, en conocimiento, para que nuestras vidas cada día sean modeladas más al carácter de Cristo. Por eso, sed sobrios, acordaros, sé dónde voy, sé dónde quiero llegar, y sé cómo quiero llegar, y sé por qué voy a llegar, porque Cristo está conmigo, en esa actitud de velar, orando, hermanos y hermanas. Entonces, si algo resume todo esto que os acabo de decir en relación con la oración, es que la oración es un corazón arrodillado delante de nuestro Dios. Hablamos de la circuncisión, ¿verdad? Hablamos los hebreos, el 8º día del nacimiento, el varón era circuncidado. Bien, pues nuestros corazones son los que tienen que ser circuncidados, no nuestro prepucio. Nuestros corazones
tienen que ser circuncidados. Y una demostración de circuncisión de nuestros corazones, hermanos y hermanas, es que somos hombres y mujeres dependientes del Señor, guiados por su palabra en una vida de oración, buscando su dirección, buscando su consuelo, arrepintiéndonos delante de Él en oración, pidiéndole el perdón y que nos lave, dándole gracias porque así lo hace, pidiéndoles que nos muestre aquello que aún no entendemos de una doctrina que, por ejemplo, nos cuesta de entender, pero que está ahí para nosotros, y diciéndole: Señor, muéstrame aquello que tú has plasmado para que mi alma crezca en seguridad, en gozo, en paz y en gratitud hacia ti, para adorarte en espíritu y en verdad, reconociendo que tú eres el único y sabio Dios y nosotros somos pequeñas criaturas que por tu gracia y misericordia hemos sido comprados con la sangre de tu Hijo eterno. Hemos sido unidos a ti como una familia que vamos a vivir eternamente contigo. Hermanos, vale la pena vivir, ¿verdad? Vale la pena vivir con esa meta, con ese objetivo, con esa gratitud y cada día con ese anhelo de ser cada día más parecidos a nuestro Señor. Y ahora viene el verso 8, y ante todo, fijaros, y ante todo, o sea, por encima de todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo. Estamos hablando a creyentes. Estamos hablando de cristianos. Claro que hay para todos. Claro que si tú eres una persona que está experimentada en el amor, no te va a costar amar a los que están fuera. Pero tienes que estar experimentado en el amor. Experimentado en el amor nos hace capaces con mayor facilidad de amar a todo el mundo. Pero el apóstol lo está diciendo ante todo entre la iglesia del Señor. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y aquí venimos a esta segunda parte. Hemos visto esta primera de la urgencia dada por el apóstol para vivir vidas de santidad, esperando que el Señor venga, como las 5 vírgenes prudentes, las lámparas llenas de aceite, el depósito lleno. Está hablando de eso, la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Las otras estaban dormiditas, bueno, el Señor tarda en llegar, bueno, vamos ahí a ver si viene, pero no llevan depósito. ¿Qué pensaban? Que si no viene en una hora, ya está, ya volveremos la semana que viene. Terminando con el pecado, como leíamos en los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 5. ¿Qué tipo de amor es ese ferviente? Tened amor ferviente. Ya no amor, no, ferviente. Amor ferviente no es cualquier cosa, ¿Habéis amado fervientemente a alguien? ¿O habéis tenido épocas en haber amado fervientemente? Precioso, ¿verdad? ¿No? Ese amor ferviente en el matrimonio. Es que no puedo estar sin ti. ¿Cuándo vuelves? Amor ferviente. ¿Cuándo vuelves? ¿Tardas en venir? No, ven. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Oye, que sí, que vuelvo, que vengo. Amor ferviente. Ese es el amor que quiere el Señor entre nosotros. Cuesta. A unos más, otros menos. Lo que hablábamos antes. Hay caracteres que son más amorosos. Y otros que no. Pero da igual, el Señor nos dice que nos amemos fervientemente. Además, ante todo, fervientemente. Y ese amor es un amor entusiasta, es un amor apasionado, es un amor ardiente. La palabra ferviente viene del latín, es la palabra ferventis, que hierve. Es un amor que hierve, El agua, cuando no hierve, está ahí, ¿no? En la cazuela, cuando le pones ahí el fuego, empiezan ahí las burbujas, y a medida que empieza a hervir, y ya se sale de la olla, ¿no? Bien, pues ese es el amor que quiere Dios para nosotros. ¿Sale de una manera natural eso? ¿Creéis que eso de una manera natural puede salir? Que una congregación, un grupo de cristianos de todos los contextos sociales, culturales, raciales, nos amemos fervientemente. No sale naturalmente.
pero tenemos todos los medios que Dios ha provisto para que eso se dé. Para que eso se dé. Y os voy a poner aquí una analogía, para de alguna manera, porque eso siempre ayuda mucho, ver la imagen, ¿no? El Señor utilizaba mucho las imágenes visuales para que quedaran bien grabadas, ¿no? Y mirad, fijaros, un líquido calentado hierve a 100 grados. Tú coges agua, la pones a hervir, cuando llega a 100 grados, mira, ya está hirviendo. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Si la trasladamos a una altura de 8.848 metros, que es la altura del Monte Everest, te vas al Monte Everest, pones la tienda de campaña, pones el hornillo y pones ahí el agua a calentar. En vez de hervir a 100 grados, a 8.848 metros de altitud, hervirá a 86 grados. O sea, la altura y la presión atmosférica hará que ese hervor del agua sea a menos cantidad de temperatura. Si subimos a 11.000 metros, o sea, más arriba, se reducirá a 71 grados centígrados. Curioso, ¿verdad? La analogía esta que os estoy poniendo. Ahora bien, si además a ese agua le añadimos sal, bastante sal, y eso los cocineros lo utilizan en muchas ocasiones para que hierva antes, le añaden sal al agua, y entonces nos encontramos que a más cantidad de sal que le añadimos a ese agua, el tiempo de ebullición será también más rápido. O sea, nos encontramos que a más altura, menos cantidad de fuego, o sea, menos temperatura, y a más sal, menos tiempo, con lo cual el hervor será mucho más rápido. Bien, pues aquí la analogía está relacionada con nuestra manera de vivir, con nuestro carácter. Si nosotros vivimos mirando el suelo y las cosas de este mundo, poco preocupados del poder del Evangelio y lo que es el Evangelio para nosotros, que nosotros siendo pecadores, rebeldes, desobedientes a Dios, Cristo vino a morir en nuestro lugar. Si ese Evangelio es algo vivido en nuestro corazón, no un día de vez en cuando o el domingo, sino todos los días de nuestra vida, cada vez que encontremos una persona desagradable, cada vez que veamos el pecado a nuestro alrededor, cada vez que veamos el pecado en nuestro interior, cada vez que nos encontremos teniendo que ir al Señor a pedirle perdón, lo que es casi cada día o cada día, nosotros, en la medida que tengamos eso bien claro, nos encontraremos que el hervor, el ferviente amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos irá creciendo con mayor facilidad. Cuanto más lejos estemos del Evangelio y de lo que significa el Evangelio, y es que nosotros no merecíamos ser salvados, que nosotros no hemos hecho nada, ningún mérito para que Dios enviase a su Hijo a morir en nuestro lugar. Por lo tanto, nuestro amor en esa actitud y en ese conocimiento irá creciendo hacia Dios en gratitud y hacia nuestros hermanos a nuestro alrededor, los majos y los menos majos. Eso hará que nuestro amor crezca. Ese deseo, ese anhelo, ese vivir en oración, esa expectativa que nos aguarda, ese esperar la venida del Señor, ese perdonarnos los unos a los otros. Eso lo tocaremos ahora. Bien, entonces, no sé si os ha quedado clara la analogía de la altitud y de la sal. A mí me gustó mucho, estaba mirando lo del ferviente y digo, oye, esto es bueno, es muy visual. Yo puedo vivir a nivel del mar, a 100 grados, hasta que no llegue a los 100 grados, mi amor no hierve. Pero si yo me elevo, miro hacia el cielo, miro a lo que estoy destinado, miro lo que el Señor ha hecho por mí y me centro en estas grandes verdades, mi amor crece hacia Dios. Y si al mismo tiempo le pongo sal a mi vida, que dice, sois la sal de la tierra, ¿os acordáis, no? Vosotros sois la sal y la luz de la tierra, ¿no? Muy bien. Pues si mi vida está salada, también me será mucho más rápido poder amar a aquellos con los que convivo a mi alrededor, con los que a veces tengo roces, con los que a veces tengo desavenencias, con los que nos hemos de perdonar los unos a los otros, que nos hemos de ayudar los unos a los otros, que hemos de llorar juntos y nos hemos de reír juntos. Pero todos juntos hemos de anhelar el día glorioso de la venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo.
Y eso nos anima a seguir adelante con ese ferviente amor. Hermano, ¿estás sufriendo? Sí, yo también. Vamos adelante, que el Señor viene. ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Me pasa esto y lo otro. Yo también tengo mis luchas, hermano. Pues venga, vamos a orar. Una oración corta, aquí los dos. Te llamo por teléfono. ¿Cómo te encuentras? Pues mira, hoy no muy bien. Vamos a orar por teléfono. Venga. Y así, y ese ferviente, porque el Señor puede venir esta tarde. Es que lleva 2000 años y pico que no ha venido. ¿Y si tarda 2000 más? No, eso no es lo que quiere el Señor, sino que estemos preparados, sobrios, velando en oración, hermanos. Y aquí viene esa parte que os decía, que hay dos interpretaciones de este cubrir, y sería la parte B del versículo 8, que es porque el amor cubrirá o cubre multitud de pecados. Hemos leído en la lectura congregacional, primera de Juan, capítulo 4, y algo hablaremos de esto, pero ninguna de las dos traducciones es errada, o sea, las dos son correctas, tanto cubrirá como cubre. Lo que pasa que, pienso que lo primero es lo primero, y en ese sentido primera de Juan lo deja claro. ¿Quién es el que ama primero? ¿Nosotros a Dios o Dios a nosotros? Dios a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es más acertada esa traducción, porque el amor cubre multitud de pecados. Dios, que es amor, ha cubierto multitud de pecados, aun cuando nosotros vivíamos de espaldas a Él, rebeldes y obstinados. Y Cristo ya murió por nuestros pecados. Su sangre cubrió nuestros pecados. Cuando Él ascendió a los cielos, lo que hablaba antes en la introducción, lo que Él ha hecho es que Él se ha sentado a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por todos aquellos que Él ya ha rescatado, todos aquellos que Él ya ha redimido, entre ellos los que estamos aquí que ya hemos creído, pero muchos que aún no han creído, pero que el Señor ya pagó en la cruz por ellos. Nosotros creemos en una expiación particular. ¿Qué quiere decir eso, una expiación particular? Bien, pues creemos que Cristo ha muerto por una multitud que no se puede contar, que son como las estrellas de los cielos y las arenas de los mares. Pero Dios conoce a todos y cada uno por nombre. Todos y cada uno por nombre. Por eso tenemos esa confianza cuando predicamos el Evangelio. Porque sabemos que el poder de Dios es el que salva. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y quién es el que cree? Todo aquel que Dios eligió en la eternidad y que le ha entregado a su Hijo, y por el cual Cristo vino desde su gloria y vino a este mundo de tinieblas y luego fue voluntariamente a la cruz a pagar por todos y cada uno de aquellos que el Padre le entregó, entre ellos todos los que hemos creído. Y aquellos que aún han de creer, pero que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros lo único que sabemos es que Dios llama y llama de una manera irresistible. Cuando Él te llama, no puedes decirle no. Te puedes resistir, pero el llamado de Dios es irresistible. Irresistibles son los dones y el llamamiento de Dios, dice el apóstol. Y eso es lo que Él ha hecho con todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cómo vamos a mirar nosotros a unos así o más? Este no me gusta, aquel no me gusta. Es que aquel es muy raro. Es que, uy, esa pinta que tiene. Uy, esos pelos. Uy. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios va a hacer en todos y cada uno de nosotros, va a plasmar el carácter de su Hijo. Puro, perfecto, manso, humilde, precioso. Y vamos a durar los años que tengamos que pasar por esta tierra, pero siempre teniendo claro que el Señor puede venir en cualquier momento. Porque el amor cubre multitud de pecados, hermanos y hermanas. Primera de Juan, que hemos hecho la lectura, yo ahora os leeré el verso del 7 al 11. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces viene el punto principal de esta interpretación del amor cubre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, segunda parte, por eso digo que las dos traducciones son correctas, pero cada una en su debido orden. El amor cubre multitud de pecados y ahora el amor cubrirá multitud de pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y ahí viene ese perdón, ese irnos perdonando los unos a los otros, en ese irnos exhortando también. A veces se habla del amor y el amor que perdona también tiene que haber ese pedir perdón de la persona que ofende. ¿Qué quiere decir? ¿Que no les tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón? Sí, pero la otra persona también tiene que pedir perdón. O sea, tiene que haber ese trato entre nosotros, de pedir perdón, de ser perdonados, de arrepentirnos, de animarnos, de consolarnos, de fortalecernos, de exhortarnos. A veces pensamos que la exhortación es como solamente un palo. Ya me ha exhortado, me ha dado un palo. No, exhortación es precisamente todo lo contrario. Es coger a alguien que está ya medio, que le flaquean las fuerzas, que se está rindiendo, y cogerlo y exhortarlo, levantarlo, ayudarle. Bien, eso es lo que el apóstol está diciendo, ¿no? Entonces, este verso que hemos leído, sería bueno que lo meditáramos en nuestras casas, este texto de Primera de Juan capítulo 4, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una manera ferviente de amar. El perdón, el consuelo, el ánimo, la ayuda, a todos los niveles. Primera de Pedro 1, 18, 19 y 20 nos habla de cómo fuimos rescatados, todos y cada uno de nosotros, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinado por Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí nos encontramos con la palabra cubrir. La palabra cubrir, fijaros que está relacionada con la expiación, pero también se utiliza a lo largo de la historia bíblica, en diferentes situaciones siempre muy concretas. No sé si os acordáis cuando dice que a Noé, que tiene que cubrir, calafatear, dice textualmente la Reina Valera, el arca por dentro y por fuera con brea. La brea algunos dicen que es el alquitrán, cosa que algunos estudiosos dicen que no, porque el alquitrán se produce a partir del diluvio. O sea, el alquitrán, el petróleo, todo esto es un fósil que se produce cuando vienen esos grandes corrimientos de tierra y de golpe hay grandes cantidades de árboles y vegetación que quedan sepultados y ahí se hacen esas bolsas de las cuales sale el petróleo. Y el alquitrán y la brea, ¿no?, que algunos dicen. Mayoritariamente lo que se cree es que ese calafatear con brea era como una especie de resina de color rojizo que salía del árbol, una resina, y con esa resina se calafateó todo el arca por dentro y por fuera, color rojizo oscuro, más bien parecida a la sangre. Y la palabra calafatear viene de la palabra kafar, que es cubrir. Cubrir. Esa misma palabra ya no se utiliza nunca más hasta que llegas al libro de Levítico, en la cual, cuando el sumo sacerdote hacía la expiación de los pecados, cubría con sangre el altar y la zona donde se ponía la sangre por la expiación de los pecados del pueblo. Y aquí nos vuelve a recordar esa palabra. El amor cubre multitud de pecados. En ese sentido, Dios ha cubierto nuestros pecados, la sangre de su Hijo cubre nuestros pecados y nuestros pecados han sido lavados, borrados y olvidados por Dios. El amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud de pecados.
Hemos estado viendo estos días en lo que comentaba al principio, de las procesiones. ¿Cuánta gente ahí? Ayer hablábamos en la playa con unas amigas que nos encontramos ahí en la playa y bueno, la verdad yo no tenía ganas de entrar en una conversación teológica rodeado de gente con pelotas corriendo por ahí y tal, pero bueno, algo empezamos a hablar. Aquello que lo lleva el Señor, y mi mujer no pierde el tiempo y rápido, ¡ching!, le introdujo ahí lo de las procesiones y tal. Luego resulta que las dos habían hecho ofrendas a la moreneta, habían hecho procesiones, habían caminado descalzas. La una había dicho que si se curaba a su hija de un problema cardíaco haría... Y yo digo, ya verás, tú ahora vamos a entrar aquí en un debate teológico de procesiones sí y tal. Bueno, al final la cosa no fue a más, algo quedó. Tenemos más tiempo para hablar con ellos, porque de hecho una de ellas está viviendo en un piso de nuestro hijo y está lleno de libros cristianos, o sea, tiene los cheques del Banco de la Fe ahí para que haga devocionales, le hemos hablado. Digo, pero ahora no vamos a entrar a más. Pero bueno, al final te das cuenta de que la gente ha oído cientos de veces que Cristo murió por nuestros pecados, pero no ha entendido nada. Siguen con sus deseos de hacer sacrificios, siguen con sus deseos de hacer expiaciones y penitencias, como si eso a Dios le sirviera de algo. Sería más bien como una ofensa, más bien como un desprecio, de decir, pero ¿tú qué te piensas? Que te he dado a mi Hijo, el eterno Hijo, a quien yo he amado desde la eternidad, que cuando fue bautizado yo dije, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración dijo delante de los apóstoles que estaban allí presentes, a Él oíd. Y tú vienes aquí a andar aquí, ¿qué? 2 horas descalzo y te piensas que eso ya está. Y estás rechazando lo que yo hice, entregando a mi Hijo amado y Él viniendo a morir en la cruz por tus pecados. ¿Qué te piensas? Me estás insultando a mi Hijo. Aún y que te crucificases tú en una cruz, no serviría de nada. Tú estás lleno de pecado, consciente o inconscientemente. Mi Hijo es puro, el único hombre puro, el postrer Adán, en quien tenemos redención y justicia que no hay de ninguna otra manera, que nunca podríamos alcanzar. Pero en Él tenemos justicia, porque no solamente el amor de Dios ha cubierto todos nuestros pecados con la sangre de su amado Hijo, sino que la justicia del único hombre justo, Jesús de Nazaret, que no cometió ningún pecado, nos ha sido también dada y estamos cubiertos con la justicia de Cristo. Y por eso podemos llegar al cielo y decir, gracias Padre por haberte entregado por mí, Señor Jesús. Gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo amado por mí. Y todo lo demás es basura. Todo lo demás es basura. Ceremonias ciegas sin ningún tipo de resultado. Claro, esto en la playa no era el momento. No era el momento. Pero era lo que me hubiera dado ganas de poder hacer. Pero es lo que debemos de tener claro nosotros para que en nuestro corazón el ferviente amor por Dios primero y por nuestros hermanos sea una realidad en nuestra vida, hermanos y hermanas. Bien. Claro que hay hermanos a nuestro alrededor que a veces nos ofenden. Claro que a nuestro alrededor hay hermanos que pecan, pecados graves, a veces pecaditos, entre comillas, en otras ocasiones, pero que vienen arrepentidos y nosotros tenemos que abrazarlos y amarlos con ferviente amor. Amarlos y abrazarlos con ferviente amor. Amándonos los unos a los otros. Ayudándonos a seguir adelante. La carrera es difícil y cada uno lleva sus cargas y cada uno tiene sus cadenas que ha de romper y que el Señor tiene poder para hacer. Y eso el Señor lo va a hacer, pero nosotros somos importantes los unos para los otros, para seguir caminando en esa peregrinación que nos lleva hacia nuestra patria celestial, hermanos y hermanas. Centrémonos, ¿a dónde vamos? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién va con nosotros todos los días de nuestro peregrinaje? Lo ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No perdamos esta promesa de Dios, de la misma manera que hemos visto lo que decía Anselmo, que todo lo que estaba escrito del Señor Jesucristo se ha cumplido, hasta que le dieron de beber vinagre, hasta que traspasaron su costado, hasta que todo lo que la palabra de Dios, desde Génesis hasta el último libro de los profetas, se cumplió con Cristo.
todas y cada una de las ceremonias litúrgicas también. Cuando dejaban ir el cordero, el cabrito al cordero que le habían puesto los pecados y lo dejaban ir al desierto. Cristo estuvo 40 días en el desierto, también cumplió eso. Como el cordero despiaba los pecados del pueblo, que le degollaban y la sangre era esparcida en el lugar santísimo, igual. Y el velo del tiempo se rasgó. El velo del templo se rasgó porque ya no había separación. Ya podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Los pecados del pueblo han sido expiados. Cuando el Señor dijo, consumado es, que dice, tetelestai, estaba diciendo, la obra ha sido consumada, la redención del pueblo ha sido pagada. Todos y cada uno de aquellos que tú me diste, Padre, han sido lavados por mi preciosa sangre que tú me has dado, haciéndome hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro Rey y eso es lo que debería hacernos vivir con ese ferviente amor, hermanos y hermanas. No perder ni un día, ni una hora de nuestra vida sin tener en claro de que cualquier momento el Señor puede regresar. Os voy a leer para finalizar un texto de Isaías 64, versos 1 y 2, que es como una oración y luego acabo en oración. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Señor y Dios nuestro, queremos adorarte, oh Rey, adorarte porque tú eres adorable, porque nuestros corazones así lo saben, así lo hemos experimentado y así lo creemos, Señor. Tú eres adorable, oh Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, como pueblo redimido por la sangre de tu Hijo. Te adoramos, Señor, por habernos llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Te adoramos, Espíritu Santo, por haber venido a nuestros corazones, habernos dado convicción de pecado, habernos llevado al arrepentimiento y a la fe en el Rey Jesús. Señor, muchas gracias, oh Dios Trino, por poder estar aquí como pueblo tuyo. Señor, por haberte conocido y haber sido perdonados y salvados por ti. Señor, encomendamos nuestras vidas para que tú nos hagas vivir todos los momentos de nuestro caminar por esta tierra expectantes, anhelando y deseando tu venida, diciendo, Señor, ven pronto, oh Señor, ven pronto. Y ayúdanos, Señor, a ser sobrios y velar en oración cada día de nuestra vida hasta que tú vengas. Ayúdanos los unos a los otros también, para que seamos ese pueblo fiel que juntos te seguimos a ti, hasta que vengas o nos llames a tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.